Su casa es La Inter, con Rafael Nieto y Eduardo Molet. Una hora de radio pensada para mejorar su calidad de vida. Y todos los miércoles aquí en este programa, en Su casa es La Inter, pues nos ocupamos de nuestros mejores hombres, de esos héroes olvidados, conquistadores, navegantes, grandes españoles, hombres de los que poder aprender. Aquí en este programa no somos como en algunos ayuntamientos y alcaldías, donde le llaman facha a un almirante como Cervera, un hombre que es ejemplo para cualquier español. Aquí no, aquí hacemos justo lo contrario, que es honrarlos precisamente por lo que han dado a España y a todos los españoles. Por eso, los miércoles yo digo que tenemos, don Eduardo, 10.000 oyentes potenciales más que cualquier otro día. Claro, son del grupo de Facebook, claro, ¿no? Sí, sí. Todos los miembros del grupo de Facebook Blas de Lezo y los héroes olvidados. Uno de los administradores, una de las administradoras es Amanda González. ¿Qué tal, Amanda? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarnos. Bueno, tenemos a todo el grupo ahí pendiente de la radio. Sí, además hoy te mandan recuerdos, un compañero tuyo de la universidad. ¿Es verdad? Sí, Daniel Arberas, mi amigo Dani, que hizo la carrera conmigo en la Universidad San Pablo CEU y que es un gran aficionado a la historia, sí, por señor, cierto. Sí, pero además bastante porque tiene una página muy interesante. Una página muy interesante, sí. Ha publicado un libro de historia, o sea que la verdad es que ya le he invitado sí. Muy bien. a que se pase por el programa cuando él quiera. Bueno, hoy vamos a hablar de un hombre nacido en Trujillo en 1511, el gran Francisco de Orellana. Sí, señor. ¿Arrancamos con él? ¿El primer hombre que navegó por el río Amazonas? El primero. Bueno, el primero, él con su hueste, pero bueno, se le considera él porque él iba al mando, él iba en cabeza. Y la verdad es que nació en 1511, murió en 1546. Muy joven. Murió muy joven, pero en esos años, fíjate, afemia que le dio tiempo de hacer cosas. Sí. Y además una aventura totalmente épica y muy bonita, muy bonita. El Amazonas tiene miles de kilómetros, ¿no? Pues 6.000 kilómetros. Claro, es que 6.000 kilómetros se dicen pronto, pero atraviesa lo que es el continente, lo atraviesa prácticamente. Claro. Sí. El río más caudaloso de la Tierra está considerado. Se calcula que una quinta parte del agua dulce del planeta lo contiene el Amazonas. Sí. Pues allí que se fue el bueno de Francisco de Orellana hace más de 500 años. Bueno, a ver, realmente la aventura de Orellana empieza cuando con 16 años le tenemos ya en el Nuevo Mundo, seguramente alentado por las noticias que le llegaban de su primo Francisco Pizarro, Claro, que eran primos. La familia de Francisco Claro. Pizarro. Entonces, bueno, pues le tenemos allí en el Nuevo Mundo, se le sitúa en las campañas de Nicaragua, se le sitúa costeando la zona de Panamá y México buscando el paso que unía los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Sí. Se le sitúa con Pedro de Alvarado y se le sitúa en la conquista de Puerto Viejo, actualmente Costa Rica, donde allí pues los indios le tiraron una flecha que le vació el ojo y a partir de entonces pasó a ser conocido como el Tuerto. Y la iconografía que nos ha llegado a día de hoy de Orellana pues es conocido como el Tuerto. Iba con su morrión y tal y su parche. Bueno, pues él marcha a Perú a reforzar las huestes de su primo Francisco Pizarro y llega a Perú, no sé si os acordáis cuando hablamos de Pizarro, él había tenido que sofocar varias rebeliones incas, una de ellas era la de Manco Inca Yupanqui, que asedió la ciudad de Cuzco, donde estaban Gonzalo y Hernando Pizarro, y fue un asedio brutal. Bueno, pues Orellana llegó justo en el momento para poder socorrer a los españoles, y poco después fue cuando se desataron las luchas entre los almagristas y los pizarristas. Orellana obviamente tomó partido por sus familiares, y cuando dan muerte a Almagro, en el reparto de tierras, a Orellana le toca lo que es ahora en la parte de Ecuador, la zona de Guayaquil. Bueno, pues él refunda Santiago de Guayaquil, pero fíjate que era una ciudad que ya habían destruido por 2 veces los indios. Bueno, pues se queda allí con su encomienda, aprende a hablar el idioma nativo para poder tener una relación más normalizada con los indios, y lo que para cualquier español que va al Nuevo Mundo sería un lujazo, y es poder disfrutar de sus tierras y tener una vida cómoda y tranquila, para un trujillano no. Él dijo que lo suyo era la aventura. Sí, efectivamente, porque es que se entera que su primo Gonzalo Pizarro está montando una expedición, que la expedición iba a buscar el país de la canela y el dorado.
y ahí que se embarca. Es que el país de la canela ya había hablado del Marco Polo. Lo que pasa que, bueno, eran épocas que todavía no se concretaba dónde estaban los sitios. Entonces, bueno, pues vamos a buscar el país de la canela y vamos a buscar el Dorado, ese sitio con ríos de oro y donde los nativos pues pintaban a sus reyes con polo de oro. Es que tú fíjate lo que había. Vamos a dejarlo ahí en expectativa y luego contamos la aventura de Orellana, las penurias para atravesar los Andes. Hay que ponerse en aquella época, atravesando los Andes. Y, en fin, todas las aventuras que tuvo en esos 35 años de vida, pero que dieron desde luego para mucho. Y que le han convertido en uno de los españoles más admirables y memorables. Dos y 52 minutos. Bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo porque tenemos mucho que contar de la biografía de Francisco de Orellana. Lo primero que tenemos que decir, aunque ya está dicho, es que nació en Trujillo. Sí, bueno, un trujillano. Sí. Es que es increíble los hijos que dio Trujillo. Sí. Bueno, pues nos habíamos quedado en que partió la expedición en busca del país de la canela y del dorado. Partió una expedición con 220 hombres y 4.000 indios. Es increíble. O sea, no era normal una expedición con tanta gente por los problemas logísticos que se podían dar. ¿Cuántos hombres? 220 españoles y 4.000 indios. Normalmente hacían de... 220. Eso es. Normalmente los indios hacían de porteadores, pero bueno, si había que luchar, pues claro, había que luchar. Y la expedición se fraccionó en dos expediciones para poder abarcar más terreno. Entonces, Gonzalo Pizarro empezó la expedición desde las llanuras andinas y Francisco de Orellana directamente se adentró en la selva. ¿Qué pasa? Que se encontraron a los pies, las dos expediciones se encontraron a los pies del volcán Zumaco y allí pues digamos que establecieron como su cuartel general, ¿no? Bueno, pues Orellana continuó camino y sí que encontró algunos árboles de la canela, pero él se volvió y además escribió al rey Carlos y le dijo: Majestad, es que no hay 4 árboles muy desperdigados unos de otros, esto es un clima que no se puede cultivar. Además creo que la canela era muy poco aromática, ¿no? Pues, bueno, según he visto por ahí la calidad... Pero era apreciada, también tenía incluso más valor que el oro, lo que pasa que es que... pero más que nada por lo escasa que era. Claro. Y se volvió con las manos vacías. Lo que pasa que es que cuando volvió el campamento base es que estaba en unas condiciones lamentables porque no tenían comida. Es que la comida allí con el clima se pudría. Se pudría, claro. Efectivamente. Humedad, ¿no? Entonces Gonzalo Pizarro le dijo: coge a tus hombres y vete a buscar comida y nos la traes, porque es que nos vamos a morir de hambre. Es que tenían más hambre que Carpanta, de verdad, literal. Entonces ellos parten y, bueno, el acoso al que fueron sometidos por parte de los indios fue brutal. No solo les atacaban desde las orillas, les flecheaban desde las orillas, sino que los indios envalentonados se montaban en sus canoas y les perseguían. Llegó un momento que estaban igual hambrientos porque es que no podían bajarse de los barcos a abastecerse. Entonces Orellana dijo: bueno, pues vamos a volver. Claro, los hombres amenazaron con amotinarse, porque dijeron: no hemos llegado hasta aquí, no hemos pasado tantas penurias para volvernos de manos vacías. Entonces ahí Francisco Orellana se vio en una encrucijada importante. ¿Qué hago? ¿Vuelvo con las manos vacías cuando yo había prometido volver con comida? Y además con la presión de mis hombres, con la posibilidad de amotinarse, ¿o continuamos camino? Pues decidió continuar camino, decidió renunciar a la autoridad de Gonzalo Pizarro, pero sí dejó por escrito que él tenía deseos de conseguir tierras para su rey, ¿vale? Para minimizar los problemas. Continuaron camino, un camino penoso, porque el clima, la humedad, las armaduras se oxidaban, no podían parar a coger animales para comer. Se tenían que comer el cuero de los cinturones, se tenían que comer el cuero de las... ¿La suela de los zapatos? Sí, los enganches de las armaduras se enganchaban con cuero. Al final, cuando luchaban contra indios, pues se ponían las armaduras con lianas o con lo que pudiera, se lo sujetaban, porque no tenían absolutamente nada. Pero a la vez también encontraban animales exóticos, encontraban unas plantas, pues imaginaos aquellos helechos gigantes o las plantas carnívoras.
Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que Orellana llevaba con él a uno de esos veedores del rey. ¿Quiénes eran los veedores? Eran los ojos y los oídos del rey. Claro. Eran quienes ponían por escrito los territorios por los que pasaban. ¿Y a quién se había llevado Orellana? Pues a otro paisano suyo, a otro trujillano. Además es un personaje que a mí me da muchísima ternura. Sí. Fray Gaspar de Carvajal. Pues lo dejamos en Fray... Sí, ¿Eh? perfecto. Lo dejamos ahí, si Sí, te sí. parece. Son las 2:57. Hay que hacer siempre una pausa a esta hora. A las 3 en punto vamos a escuchar a Concha Piquer, que es un auténtico regalazo. Y luego continuamos con Amanda González, la biografía de Francisco de Orellana. Y estábamos, Amanda. Estábamos hablando de Fray Gaspar de Carvajal, que era un dominico que les acompañaba y escribía pues todo lo que sucedía en aquel viaje. Escribía, pero también sufría, como cualquiera de aquellos soldados, sufrió heridas gravísimas, en concreto 2 por flechas. La primera, fíjate, la describía así, dice: antes que saltásemos en tierra nos hirieron a 5, de los cuales yo fui uno, que me dieron un flechazo por una ijada que me llegó a lo hueco, y si no fuera por los hábitos allí quedara. Pero es que él estaba tan convencido de que Dios le requería para cosas más elevadas, que después de haber pasado por un pueblo que los llamaron las Amazonas, porque les recordaban a aquellas Amazonas que era una tribu de guerreras. Sí. Bueno, pues después de haber conocido a las Amazonas, la segunda herida le venía, decía: y de todos en este pueblo nos hirieron sino a mí, que me permitió nuestro Señor que me diesen un flechazo por un ojo, que me pasó la flecha al cogote, de la cual herida perdí un ojo y no estoy sin fatiga y falta de dolor, puesto que nuestro Señor, sin yo merecerlo, me ha querido otorgar la vida para que me enmiende y le sirva mejor que hasta aquí. Caramba. Tremendo el dominico. Gente allí recia, aguantando. ¿eh? Sí. Gente muy recia. Bueno, pues mira, después de 6.000 kilómetros del Amazonas, después de haber recorrido, haber conocido multitud de pueblos de los que no tampoco se podían comunicar porque no lo permitían aquellos pueblos y porque el idioma tampoco lo conocían, fíjate que el Amazonas, la parte más estrecha son 3 kilómetros. Orellana lo definía como un río más grande que el propio mar. Bueno, pues llegaron al Atlántico. Él partió para España a dar noticias de lo que él había descubierto. Ya al llegar a España se encuentra con que Gonzalo Pizarro lo había denunciado por traición. Claro, no sé si os acordáis que a Gonzalo Pizarro lo habíamos dejado en el volcán esperando comida. Bueno, pues cuando se defendió Francisco de Orellana ante el Consejo de Indias, el Consejo de Indias, al ver la hazaña tan grande, pues le quitó los cargos y además le dio la gobernación de todos los territorios que había descubierto. Así que en 1546 se embarca otra vez camino al nuevo mundo, casado con Ana, con su esposa Ana, y con un buen número de soldados. Su intención era remontar el Amazonas desde el Atlántico, es decir, hacer el camino inverso. Pues muy mal, porque las enfermedades, los mosquitos que transmitían la malaria, aquello empezó a hacer estragos y uno a uno fueron cayendo todos los expedicionarios. Así que tenemos en noviembre de 1546 a Orellana muy enfermo, perdido, totalmente desorientado, viudo ya, muriendo en el interior del Amazonas, no se sabe dónde, muriendo sin haber encontrado el dorado, pero habiendo pasado la historia por haber sido el primer hombre en atravesar el continente navegando el Amazonas. Impresionante. Espectacular. La verdad es que hombres de los que ya no quedan, ¿no? Obviamente, porque a ver quién tiene el valor de hacer una aventura así, completamente hacia lo desconocido, don Eduardo, ¿eh? Pues sí, es que además el Amazonas es un mar. Sí. Porque es de 3 kilómetros, es que... Sí, 3 claro. kilómetros en la parte más estrecha. Es que no se ve Claro. la otra orilla en ocasiones. no O ves la sea, otra orilla. 3 kilómetros, la orilla está muy lejos. Sí, y si y no hay mucha claridad, hay días que no se ve, seguro. Sí, por eso los indios se montaban en sus ¿no? Así iban a flechearles y a perseguirles directamente, porque claro, desde la orilla no llegaban, así Claro. que iban a por ellos. Me ha parecido leer en algún sitio de estas expediciones que él daba a veces la orden de zigzaguear con la embarcación, Claro. para poder ver las dos orillas. porque Efectivamente, si no era imposible y para poder ver si podían desembarcar en alguna de ellas para aprovisionarse de comida, porque su mayor problema fue, aparte de las enfermedades y la malaria, fue la falta de comida. ¿Y de dónde salió entonces? Pues salió de, pues yo creo que de los Andes. De los Andes. Yo creo que de aquella parte. Ujú. ¿Y con qué embarcación o cómo lo...? Pues Es que hicieron un sí, bergantín, ¿no? Hicieron un bergantín a mitad Sí. de camino, además creo que se llamaba Victoria, creo que le pusieron Sí. el nombre de Victoria, Ujú. pero creo que terminaron con 2 bergantines, con 2 bergantines llegaron al Atlántico. Ujú. Sí.
Tremendo. Increíble. La verdad es que impresionante. Pues hemos aprendido un montón de cosas de Francisco de Orellana y las que nos quedan todavía. Saludamos a todos los oyentes del grupo de Facebook de Blas de Lezo y los héroes olvidados. ¿Cualquier oyente se puede hacer de este grupo de Facebook, Amanda? Sí, por supuesto. Cualquier oyente interesado se mete en Facebook, en su perfil de Facebook, nos busca, Blas de Lezo y los héroes olvidados, nos pide entrar y yo le doy paso. Muy bien. Y le damos la bienvenida. Pues el próximo miércoles más, Amanda. El próximo miércoles, si os parece, porque está muy cerquita la batalla de Villalar, el aniversario, entonces hablamos de los comuneros. Perfecto. Venga. Fenomenal. Pues ya lo dejamos anunciado. Venga. Las 3:14, su casa es la Inter.